Muy bien, hermanos, estamos aquí entonces en Juan capítulo 12 y básicamente, ¿qué es lo que hemos visto ahorita? Hemos visto la entrada triunfal, estamos en la entrada triunfal y estamos básicamente viendo todo lo que abarca entre Juan capítulo 11 del versículo 55 al 12:50, que toda esa sección habla de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y hasta ahora hemos visto entonces dos puntos importantes. El primero, una orden judicial emitida para el arresto de Jesús. Lo vimos en el capítulo 11, 55 a 57. Y luego terminamos en preparación para su muerte. María ungió a Jesús en Betania antes del domingo de Palmas. Y hizo una buena obra porque estaba preparando al Señor para su sepultura. Ya tenía su fe en la obra que Jesús estaba a punto de hacer, ¿verdad? Pero ¿qué había pasado? Pues vemos que mucha gente al ver que Jesús estaba allí en Betania, pues vinieron a verle, ¿verdad? Pero también vimos que los judíos que querían ver a Jesús, pero al siguiente día vimos que las grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír a Jesús, venían a Jerusalén. Pero también los líderes religiosos querían matar a Jesús, pero también querían matar ¿a quién? A Lázaro, ¿verdad? Porque Lázaro era un testimonio vivo del poder de la resurrección de Cristo. Y muchos estaban creyendo en él, entonces ellos tenían miedo de que estaban perdiendo el control sobre las masas y de esa manera entonces perderían sus seguidores, ¿verdad? Ahora, la sección que me va a tocar a mí va a ser la nación judía le da la bienvenida a Jesús como su rey en el domingo de Palmas, y luego vemos a algunos griegos que querían conocer personalmente a Jesús, y luego vamos a ver cuando Jesús dice que si fuera levantado a tierra y cómo atraería a las personas hacia sí mismo, ¿verdad? Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude a ir a través de esta narración para que podamos ver cómo fue entonces este domingo de Palmas en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú eres el Mesías, tú eres el Salvador del mundo. Gracias por haber venido hace 2000 años, Señor, tal cual como los profetas lo habían predicho y la ley, Señor, para venirnos a redimir, Señor. Ha venido el cumplimiento del tiempo. Tú viniste, te hiciste hombre, Señor, y cumpliste todo aquello que nosotros jamás podemos cumplir, Señor. Hiciste perfecta justicia y juicio en la cruz por nuestros pecados. Y ahora todo aquel que pone su fe en Jesucristo, Señor, tiene la justicia de Dios, sus pecados perdonados y como herencia la vida eterna por el poder de su resurrección. Te pido, Padre, que tú me ayudes a ir a través de esta sección a como vamos estudiando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ver aquí la primera parte. La nación judía le da la bienvenida a Jesús como su rey. Esto es Juan 12, del 12 al 19. Veo que la nación judía le da esta bienvenida a su rey, ¿verdad? Juan 12:12 nos dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Jerusalén estaba repleta de personas que habían venido para la Pascua. Muchos judíos creían que Jesús era el Mesías que había venido a liberarlos de la opresión romana. Estaban ansiosos porque Jesús hiciera un movimiento audaz en esa dirección. Todos estaban esperando a que Él estableciese el reino, básicamente, y básicamente removiera al imperio romano que los tenía básicamente en esclavitud, ¿verdad? Ahí los tenía subyugados en su propia tierra. Entonces, aquí vemos que a partir de adelante, lo que es Juan 12 en adelante, vemos que es el ministerio privado de Jesús. ¿Por qué? Porque la nación en general, el liderazgo de Israel, habría de cometer el pecado ¿de qué? De la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es atribuirle a Jesús el sacar demonios en el nombre de Belcebú. Entonces, desde ese momento, Jesús ya no hablaba públicamente, ya no les enseñaba públicamente, sino que empezó a enseñarle en parábolas.
Y la palabra de Dios nos dice pues que él entonces veía que su nación le estaba rechazando, y es más, después él hizo una promulgación diciendo de que ya no verían más su rostro hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Y sabemos que eso va a ocurrir en su segunda venida, cuando haya un Israel creyente, ¿verdad? Entonces el reino quedó pospuesto, pero aquí sin embargo, aquí vemos que la gente lo quiere hacer rey a él, ¿verdad? Pero muchos de ellos tenían unos motivos cerrados, ¿verdad? Pensaban en un libertador político que les iba a traer realmente la libertad del Imperio Romano. Juan 12:13, las multitudes tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La multitud dio la bienvenida a Jesús a Jerusalén como su Mesías. Salmo 118, del 25 al 26, profetizó esto el salmista: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Entonces claramente estaba Jesús viniendo allí para ser proclamado rey. El pueblo de Israel quería un Mesías que pudiera resolver sus aflicciones políticas y sociales. Querían un monarca conquistador que los librase de la crueldad de los romanos. Y claro, como a muchos de ellos habían visto los milagros, decían: este es el que tiene el poder para hacer lo que nosotros pensamos que debería de hacer, ¿verdad? Pero Jesús no vino a cumplir con sus expectativas mundanas. Él vino a buscar y a salvarlo a los perdidos y a dar su vida en rescate por todos. Esto parecía débil y patético para las masas inconstantes, pero en realidad era un acto inaudito de amor desinteresado. Antes de ser el Mesías triunfante, que gobernará con vara de hierro sobre la tierra, el planeta Tierra, para traer el reino, el primero era que tenía que venir como un Mesías sufriente. Antes de la corona de gloria, primero era la corona de ¿qué? De espinas. El pueblo necesitaba arrepentirse y poner su fe en el Mesías, en su obra que él iba a hacer, ¿verdad? Porque él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero muchos de ellos, la gran mayoría, ellos venían solamente a un rescate sociopolítico, no de sus pecados. Es más, muchos de ellos no se veían como pecadores, sino como descendientes de Abraham, y que ese era básicamente el tiquete para entrar al reino, era ser descendiente físico de Abraham, y por lo tanto no se veían ellos realmente con la necesidad del perdón de pecados. Isaías 52, del 13 a 53, 12, nos habla de la profecía acerca de su verdadera propósito al haber venido en su primera venida. Si podemos leer algunos de los apartes, dice así en Isaías 52, 13: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será presto muy en alto. ¿Cómo se asombrarán de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchos naciones, reyes cerrarán la boca ante él, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y luego dice 53: ¿Quién ha creído nuestro anuncio o nuestro mensaje? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriábamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión ¿de quién? De mi pueblo fue herido. Pueblo Israel, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado los pecados de muchos y orado por los transgresores. Ese era el Mesías que debía haber estado esperando la nación de Israel. Pero obviamente a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero sin embargo, algunos pocos, dice, pero los que recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la clase de Mesías que necesitaban ellos. Esa es la clase de Mesías que tú necesitas para ser salvo, si tú ya no has puesto tu fe en Jesucristo. Juan 12, del 14 al 15 dice: y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Jesús cumplió cada profecía con respecto al primer advenimiento del Mesías. Montando sobre un pollino de asna, entró en Jerusalén como un rey trayendo paz, exactamente como las escrituras lo predijeron. Zacarías 9:9 nos dice así la profecía: regocíjate de sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Juan 12:16 nos dice así: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Después de la resurrección de Jesús y con la venida del Espíritu Santo, muchas cosas se aclararon en la mente de los discípulos. Se pueden imaginar ustedes allí los discípulos estando en medio de semejante multitud y todo el mundo aclamándole, ¿verdad? Y básicamente proclamándole rey. Estaban un poco confundidos ellos, ¿verdad? No entendían bien todas las cosas, pero después, con la resurrección y la enviada del Espíritu Santo, se le aclararían, tal cual como se los predijo en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que el Señor les había dicho, el Señor le prometió a ellos ahí en el aposento alto, que el Señor por medio del Espíritu Santo se los iba a recordar. Es más, en Juan 16:13, cuando Él ya habla íntimamente con ellos, dice allí también: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Aún la profecía, ¿verdad? A los apóstoles se le dio también el saber algo de profecía. A Pedro también, hablando del día del Señor, ¿verdad? Que viene ardiente sobre la tierra. Y también a Pablo el misterio de ¿qué? Del rapto de la iglesia, que era algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Juan 12:17, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. La noticia de la resurrección de Lázaro continuó extendiéndose a más y más personas, pues Lázaro era un testimonio vivo de lo que el Señor había hecho. Juan 12:18 nos dice: por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Traer a una persona muerta de regreso a la vida no fue una hazaña ordinaria. Todos
querían echar un vistazo al hombre que tenía el asombroso poder de hacer revivir un cadáver en descomposición. Tremendo, ¿verdad? Pero la gran mayoría venían a verlo por espectáculo, pero sin embargo, muchos creían también. Juan 12:19 nos dice: pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. La muchedumbre de personas que seguían a Jesús puso tan nerviosos a los líderes religiosos que estos estaban afanados. Su popularidad hizo que sus planes para apoderarse abiertamente de él fueran imposibles. Las masas, los tumultos hacían que esto fuera imposible. Marcos 14, del 1 al 2 nos dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle, y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto o tumulto del pueblo. Bien sagaces, ¿verdad? Bueno, hasta ahora entonces hemos visto el primer punto de la entrada triunfal. La nación judía le da la bienvenida a Jesús como su rey. Ahora veamos el segundo punto de mi enseñanza, que es que algunos griegos querían conocer personalmente a Jesús. Vemos un contraste, ¿verdad? Vemos claramente que los suyos buscaban un libertador político y le hicieron rey. Ahí lo anunciaban como rey. Sin embargo, los griegos, personas que no conocían de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, querían conocer personalmente a Jesús. Y eso me va a tocar a mí a verlo de aquí, el capítulo 12, del 20 al 26. Y vamos a leerlo. Miren lo que dice allí, hermanos. 12, del 20 al 26. Dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron ¿a quién? A Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces vemos aquí, algunos griegos querían conocer personalmente a Jesús. Juan 12:20 nos dice: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Algunos conversos gentiles de habla griega habían hecho el peregrinaje a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua judía. Curiosamente, en el versículo anterior, los fariseos temían que todo el mundo fuera tras Jesús. Juan 12:21. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. A diferencia de Israel, estos adoradores gentiles no pidieron señal, ellos querían ver a Jesús. La mala y espiritualmente adúltera mayoría en Israel solo quería señales. Y es así cierto, hermanos. En Mateo 12:39, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera, refiriéndose a los líderes de Israel, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y se lo dijo 2 veces, porque en Mateo 16:4 también dice la misma cosa. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue, ¿verdad? 1 Corintios 1:22 nos dice la razón, ¿no? Dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Y sí, que en Jesús se veía la sabiduría de Dios por medio del Evangelio, ¿verdad? Para todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al griego, dice la palabra. En Lucas 2:34 dice: y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, aquí está la profecía: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que sería ¿qué? Contradicha. Sería contradicha. Las personas no entenderían realmente la señal de la cruz y de lo que Jesús iba a hacer
estaba a punto de hacer, ¿verdad? Juan 12:22, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. No sabemos por qué estos griegos se acercaron a Felipe, aparte de que Felipe tenía un nombre griego y era de Betsaida, una comunidad que se jactaba de muchos residentes no judíos. Curiosamente, Andrés era el único otro discípulo con un nombre griego. Entonces quizás por eso se acercaron a él. En Juan 12:23 nos dice que Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Felipe y Andrés podrían haber encontrado la respuesta de Jesús desconcertante e irrelevante, pero Jesús nunca se desviaba con asuntos superficiales. Él dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Al igual que estos griegos, Nicodemo vino a ver a Jesús debido a las grandes cosas que había visto y oído, pero Jesús era mucho más que una gran persona. Él era el Dios, el Mesías. Jesús inmediatamente dirigió tanto a Nicodemo como a los griegos al mensaje del Evangelio. Entonces vemos claramente aquí, hermanos, que por eso Él les dijo que era el momento en que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Y se iba a glorificar porque muchos de ellos, de estas personas griegas, iban a creer, ¿verdad? Y estaban creyendo, algunos ya eran creyentes. Es más, en Juan 12:24 nos dice así la palabra de Dios: de cierto digo que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. También vemos en Juan 12:27, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. La necesidad más grande de toda la humanidad, griegos y judíos, es ser salvos del pecado y la muerte y ser hechos justos para con Dios. El propósito de Jesús al venir a la tierra fue el hacer esto posible al morir en la cruz en nuestro lugar y resucitar. Romanos 1, el 16 al 17, cuando básicamente el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ahí en la cruz usted ve la perfecta justicia de Dios, el amor, la justicia, el juicio y el perdón se juntaron en un solo lugar en el mundo, y fue en la cruz del Calvario. Allí Jesús tomó el lugar de todos nosotros los pecadores, hizo justicia y juicio por nuestro pecado, y al tercer día resucitó entre los muertos. Todo lo que tenían que hacer las personas en ese tiempo es lo mismo que tú debes de hacer hoy: es poner tu fe o tu confianza en la obra consumada de Cristo únicamente, creer que Él es el Mesías, el Señor, y que tomó el lugar del sacrificio para hacer perfecta justicia y juicio por tu pecado. Y así puedes llegar a ser salvo. Dice a lo largo del libro de Juan: el acontecimiento de la crucifixión de Jesús es referido como una hora aún por venir. Esta hora fue el preciso propósito por el cual Jesús vino a la tierra. La hora de Jesús iba a suceder en el momento preciso determinado por Dios desde toda la eternidad. Desde Juan capítulo 2, versículo 4, desde su primer milagro que vimos, ¿verdad? En donde Jesús convierte el agua en vino en la boda de Caná, mostrando claramente Él su credencial mesiánica de prosperidad y de restauración por medio de la abundancia del vino, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Mostró su gloria al Señor y muchos creyeron en Él. Pero ¿qué le ha dicho a María, a su madre? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Todo iba en el programa del Señor, y así sucesivamente a través de Juan 2, capítulo 4, capítulo 7, 30, capítulo 8, 20, capítulo 12, 23, versículo 27, el capítulo 13, 1, el capítulo 16, 32, hasta el 17, 1, cuando Él hace su oración sacerdotal, ¿verdad? ¿Y qué dice allí en el 17? ¿Qué dice Él allí en el 17:1? Vamos allí, por favor. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Entonces vemos claramente que las profetas dieron todo esto como una crónica, una muerte anunciada, ¿verdad? Clarito, hermanos. Primera de Pedro 1:20 también nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, hablando del Mesías, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Venido cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Con qué propósito? Con el propósito de redimir a todos los que están bajo la ley. Todos nosotros estamos bajo la ley, culpables de ser pecadores, ¿verdad? Él vino a redimirnos del poder del pecado y de la muerte, hermanos, por medio de su muerte, por nuestros pecados y resurrección. A veces quedamos perplejos por las respuestas de Dios a nuestras oraciones. Sin embargo, Dios conoce nuestra verdadera necesidad y Él está más interesado en una solución eterna que en una solución temporal rápida. Cristo vino no para salvarnos del dolor físico, sino para salvarnos del pecado y la muerte mediante la justificación, así como por la santificación. Y eso es muy cierto. Mira lo que dice Romanos 8, del 28 al 29. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, o sea, a los creyentes de la edad de la iglesia, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de que el Señor, a través de la oración, es verdad. Hay veces nosotros pedimos, ¿verdad? Y esperamos. Y a veces atravesamos por situaciones difíciles. O a veces parece como que el Señor todavía no responde, ¿verdad? Pero debemos de entender que el Señor tiene propósitos eternos en nuestras oraciones. Y a veces el Espíritu Santo, nosotros no sabemos cómo orar, pero Él con sonido indecible hace intercesión por nosotros, perfeccionando nuestra oración delante del Padre, hermano, ¿verdad? Porque el Señor, gracias a Dios, Él nos contesta a nosotros, no conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme a lo que nosotros verdaderamente necesitamos. Amén. Gloria a Dios, el Señor no siempre nos da a nosotros lo que deseamos, porque si no nos destruiríamos a nosotros mismos. Segunda de Corintios 4:18 también nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos que poner nuestra vista en las cosas de arriba. Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús continuó su respuesta con las palabras de cierto, amén, amén, ¿no? Por medio de una metáfora, Jesús estaba a punto de compartir con ellos una verdad súper importante en la cual podían confiar. Como un grano de trigo, Jesús moriría, y como una semilla plantada en tierra, Él surgiría y pasaría a proveer pan verdadero para este mundo. En su caso, si no moría, se quedaría solo y no proporcionaría la salvación. Pero si Él moría, surgiría y ofrecería alimento verdadero para las masas espiritualmente hambrientas. Porque era necesario que Jesús hizo esta ilustración, ¿verdad? Porque utilizó esta metáfora aquí de la semilla que tiene que caer, porque si no cae y muere, no puede traer vida. Porque le estaba apuntando hacia su primera venida, como el Mesías sufriente. Porque las masas estaban buscando un Mesías que triunfante, un Mesías sociopolítico, que trajera orden social a la tierra, ¿verdad? El reino, lo que estaban esperando. Pero querían el reino gratuitamente, sin el precio de la cruz. Era necesario que ellos se dieran cuenta que Jesús iba a ir a la cruz, como lo vamos a ver más adelante. Sin la muerte de una semilla, el crecimiento y la cosecha son imposibles. De la misma manera, sin la muerte del Mesías, una gran cosecha espiritual nunca ocurriría. Los griegos, que apreciaban el conocimiento, deberían haberse regocijado con tan asombrosa sabiduría. Romanos 14:9 nos dice: porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Las personas necesitaban ser transformadas
Todo hombre y toda mujer de este mundo nace con una naturaleza pecaminosa y solamente a través de un nuevo nacimiento espiritual dado por medio de la muerte y crucifixión de Cristo y su resurrección y el Espíritu Santo, es por medio de ese poder transformador de la cruz, por medio de la fe en Jesucristo únicamente, que viene un nacimiento espiritual, el que le hablaba a Nicodemo, el que se pronosticó a la nación de Israel como el nuevo pacto que iba a traer en ellos una transformación, ¿verdad? En donde sus leyes serían puestas en sus mentes y en sus corazones. Era claro que la nación de Israel era para que entendiera que primero el Mesías tenía que morir, así como lo leímos en Isaías 53. Pero claro, no estaban ciegos, no podían ver, ni siquiera se veían a sí mismos pecadores delante del Dios Santo, ¿verdad? Aun cuando Jesús se manifestó como la luz del mundo después de perdonar el pecado y revelar la condición de los corazones de los fariseos que acusaron a la mujer traída en adulterio, a pesar de que revelaba la condición de los corazones en pecado, no se persuadieron, ¿verdad? Ni creyeron en él. En Juan 12, 25a dice, el que ama su vida la perderá. Aún respondiendo a los griegos, Jesús continuó sus palabras profundas. Dijo que si guardas tu vida, la perderás. Un incrédulo que vive para los placeres de esta vida perderá la oportunidad de encontrar a Cristo y la vida eterna. Como el hombre rico que llegó a Jesús y le dijo, ¿qué haré yo para heredar el reino de los cielos, maestro bueno? Y llegó fue realmente a tentarle, a tenderle trampa, ¿verdad? Pero se fue triste. ¿Por qué? Porque Jesús le mostró que era un hombre codicioso, que en lugar de tener riqueza, la riqueza lo tenían a él, ¿verdad? Y no pudo ver en Jesús el Salvador del mundo, ni necesitaba Salvador porque pensaba que podía guardar la ley. Imagínense, qué hombre tan orgulloso. En Juan 12, 25b, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. La persona que valorara la vida eterna más que la vida natural de este mundo escuchará el evangelio y será salvo. La persona que cree en el Señor Jesucristo no considera esta vida tan importante. Al perder su vida, en realidad la guarda, obtiene la vida eterna. Así me pasaba a mí, hermanos, antes de ser salvo, un hombre derrochador de dinero, mi papá muy rico, médico neurólogo conocido en Colombia, y yo desperdiciando dinero, andando en paganismo, haciendo de todo lo que vergüenza da contar, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? A pesar del derroche, a pesar del dinero, a pesar de que no me faltaba nada, traté de suicidarme 3 veces porque sentía que en realidad yo era un hombre miserable, ¿verdad? No había nada que satisfacía mi alma, hasta que por fin vino el evangelio de Jesucristo, amén, y me di cuenta cómo podría ser rico espiritualmente conociendo la vida eterna en Jesucristo. ¿Es usted una persona que no ha puesto su fe en Jesucristo, que considera algo más valioso en este mundo que la obra preciosa de Jesucristo, que le puede dar vida eterna y que lo puede saber aquí ahora? Si es así, yo le pido en el nombre del Señor Jesucristo que cambie de pensamiento y coloque su fe en Jesucristo, porque si no perecerá eternamente. Como le digo a los fariseos y a los líderes religiosos, dice, si vosotros no creéis que yo soy el Mesías, en vuestro pecado moriréis. Al infierno irás a dar, porque en el infierno Dios manifiesta su justicia y en el cielo Él manifiesta su gracia y su misericordia. Y la única manera que tú alcances su gracia y misericordia es a través de la obra de la cruz de Cristo. Ahí Cristo sustituyó por tus pecados, se levantó entre los muertos, te lavó todos tus pecados y ofrece ahora el perdón de pecados gratuitamente por su gracia. Rechazarás ese regalo gratuito. Rechazarás ese amor incondicional que expresó en la cruz por ti. Es hora que pongas tu fe en Jesucristo y no diga, no, yo soy hijo de pastor o hijo de misionero o hija de misionera. Hasta mis propios hijos, ellos tienen que tomar su propia decisión acerca de qué hacer con el Mesías. O si no, al contrario, mayor condenación en el infierno habrá por ellos, porque crecieron en un hogar en donde se les enseñó la palabra de Dios y la resistieron. Así le dijo Jesús, ¿a quién? A los fariseos y a todos ellos, porque tenían mayor revelación y todavía tenían la palabra de Dios, la rechazaron, y fuera de eso tenían la palabra viva de Dios encarnada, el Mesías, y lo rechazaron. Mayor condenación en el infierno para ellos que Sodoma y Gomorra. Más vale que ponga su fe en Jesucristo hoy, si todavía no ha sido salvo.
En Juan 12, 26a, si alguno me sirve, sígame. Basándose en su declaración anterior con respecto a la salvación, la justificación, Jesús agregó un desafío adicional del discipulado o la santificación. La meta en la metáfora de Jesús no era simplemente que la semilla germinara o que tuviera vida, sino también que hubiera una cosecha. Y esto también se lo decía a sus discípulos, porque allí estaban maravillados y como vimos, ellos no entendieron muy bien todo, sino hasta después cuando vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Les estaba mostrando claramente que el Señor quería que se concentraran en que ellos iban a tener un ministerio por delante que hacer, y más adelante se lo revelaría, ya que estaban en la transición del el evangelio del reino siendo rechazado por la nación de Israel por rechazar al Mesías, y ahora Jesús los iba a poner en la gran comisión que es el evangelio de Cristo, de la gracia de Dios, ¿verdad? Y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El evangelio del reino era únicamente para la nación de Israel, ¿verdad? Por camino de samaritanos y gentiles no vaya, sino a los judíos primeramente, pero rechazaron, ¿verdad? La germinación de la semilla se compararía con el nacer de nuevo, con una vida nueva. Mientras que el propósito del nacer de nuevo sería, a la larga, el llevar fruto que permanezca. Y vamos a ver más adelante a cómo su conversación desde el capítulo 11 de Juan hasta el capítulo 21, el Señor manifiesta entonces su ministerio que ya no público por el rechazo de Israel y el liderazgo, sino a sus discípulos. Y le muestra a ellos cómo llevarían fruto para que permanezca. Y lo vamos a ver en el capítulo 13 en adelante, ¿verdad? 14 y 15. Siendo Él la vid y nosotros los pámpanos. Dios quiere que nosotros crezcamos espiritualmente. Y cuando usted predica el evangelio y cuando usted discipula a personas, entonces su fruto permanece, hermanos, ¿verdad? Juan 12, 26b dice: y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Como creyentes, somos esclavos de aquel a quien nos presentamos. Presentar nuestros miembros a Cristo como esclavos de justicia resulta en santificación y vida verdadera. Romanos 6, 16, ¿qué nos dice? Y versículo 22, dice así: a los creyentes, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea de pecado para muerte, o sea de obediencia para justicia. Y luego dice el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, eso es justificación, y hechos siervos de Dios, eso es regeneración, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación, y como fin la vida eterna. Tú tienes ahora todo el potencial, has sido separado para Dios por el Espíritu Santo a través de un nuevo nacimiento espiritual por la fe en Cristo, y ahora el Señor quiere que tú seas fructífero. ¿Para quién? Para la gloria de Dios, para que tu fruto permanezca, discipulando, haciendo hacedores de discípulos. Y eso es lo que el Señor quería, que entonces ellos siguieran sirviéndole a Él, aprendiendo, ¿verdad? Porque después ellos tendrían que servir a otros. Y sí que les dio una lección de servicio, limpiándole los pies, vamos a ver más adelante, y haciendo todas estas cosas en el aposento alto. Cristo es nuestro amo. Un siervo permanece cerca de su amo, sin correr por delante ni por detrás. Los siervos mantienen sus ojos en su amo, al igual que Jesús mantuvo sus ojos en el Padre y siempre hizo la voluntad de su Padre. Jesús vino a la tierra para servir y dar su vida en rescate por los pecadores. Él logró su objetivo. Por eso Pablo dice, Pablo, siervo del Señor Jesucristo, doulos. Él era siervo por amor, así como el Hijo servía al Padre por amor. De igual manera nosotros servimos a Cristo por amor, por ese amor que Él derramó por nosotros. No porque nosotros lo hubiésemos amado primero, sino porque Él nos amó primero a nosotros, ¿verdad? Salmo 32, 9 nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Y leámoslo el 123.2. Salmo 123.2 dice: he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de ¿quién? De nosotros. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Efesios 5:1 también nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, como hijos amados. Dice que si alguno dice que cree en el Señor, debe andar como Él anduvo, ¿verdad? Un siervo necesita ser lleno con las palabras de Dios y guiado por el Espíritu Santo para saber cuál es la voluntad de Dios, tanto global como personalmente. La voluntad de Dios es siempre buena y perfecta en todo aspecto. Miren lo que dice Romanos 12, del 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, este es Pablo diciendo a los romanos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Porque eso es lo que somos, hermanos. Somos sacrificios vivos. El Espíritu Santo nos ha avivado, nos ha dado una resurrección espiritual en el momento que fuimos nuestra fe en Cristo. Santo, quiere decir apartado hacia Dios, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es lo racional que todo creyente debe hacer, es presentarse como lo que es una persona viva entre los muertos, espiritualmente hablando. Y dice allí: no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ay, que los creyentes necesitamos renovar nuestro entendimiento, claro que sí, hermano, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque no todo creyente puede disfrutar o comprobar o degustar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta en sus problemas, en sus situaciones diarias, en sus pruebas. Es simplemente porque no está renovando con su mente sus pensamientos, no está renovando con la palabra de Dios sus pensamientos, su entendimiento. Entonces, así ni manera, hermanos, ¿verdad? Filipenses 1, del 9 al 11 también nos dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis, ¿qué?, sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, o sea, cuando Él venga por el rapto, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Tras la glorificación, el creyente será recompensado por las obras realizadas de acuerdo a la voluntad de Dios y su poder. Todo creyente, hermanos, que realmente se preocupa por renovar su mente por la palabra de Dios y dispone su vida como pámpano para llevar fruto, hermano, ese fruto permanecerá en esta vida y en la porvenir. ¿Será qué? Será galardonado, ¿verdad? Y el Señor muestra allí como 5 coronas que también da a aquellos quienes por la fe están dispuestos a ¿qué? A tomar su cruz y seguirlo a Él, ¿verdad? A identificarse muertos al pecado, ciertamente, y vivos con Dios en Cristo Jesús diariamente. 1 Corintios 3, del 10 al 15, habla de eso, usted lo puede ver por su cuenta. Ahora vemos la tercera parte. Si fuere levantado. Ya vimos la primera parte: la nación judía le da la bienvenida a Jesús como su rey. Segunda parte, vimos que algunos griegos querían conocer personalmente a Jesús. Y ahorita vemos la última parte, su afirmación: si fuere levantado de la tierra. Esto es capítulo 12, del 27 al 36b. Y nos dice así, vamos a leerlo allí, del 27 al 36b. Dice así: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir.
Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y dice el 36: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Juan 12:27: ahora está turbada mi alma, dijo Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. La hora de Jesús se refería a su muerte por nuestros pecados y resurrección. Esta era la hora profetizada en el Antiguo Testamento y la razón por la cual Él vino a la tierra. Esta hora estaba aún predicha cuando Simeón levantó al niño Jesús y profetizó delante de José y María acerca de lo que sucedería con el Mesías, ¿verdad? Y claramente fue nacido para morir como sacrificio por nuestros pecados, amén. Una crónica de una muerte anunciada. La hora de Jesús se refería a su muerte aquí. Por eso Él había venido a la tierra. Él iba a morir por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación. Jesús sabía por qué vino al mundo. Sabía que una terrible hora de agonía se acercaba, pero no vivió sus días temiendo esa hora. Sabía que todo le sucedería a la hora exacta establecida por el Padre, no antes ni después. Mientras tanto, tenía trabajo que hacer. Todos los días, cada momento, hizo lo que Dios el Padre le mostró que hiciera. Pero ahora la hora estaba sobre él y el alma de Jesús estaba grandemente perturbada. Sabía que estaba a punto de cargar con los pecados del mundo en su cuerpo en la cruel cruz. Él iba a ser juzgado y separado de Dios el Padre en nuestro lugar, como el sustituto de toda la humanidad. Jesús sabía de antemano a través de los profetas cómo el liderazgo de Israel y la gran mayoría de Israel le iba a rechazar. Estaba predicho. Pero ahorita Él en carne propia, en su propio cuerpo, estaba mirando tal rechazo. Es más, Él diría: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas. ¿Cuántas veces no quise, como la gallina pone a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? ¿Cierto? Y dijo a él allí que la salvación a Israel no vendría hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios que él se lamentó sobre Jerusalén, ¿verdad? Se lamentaría sobre Jerusalén. Y vemos eso en Mateo 26, del 38 al 45. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Hablando en el jardín de Getsemaní. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y ahí fue cuando después vino Judas, ¿verdad? Como humano, Jesús quería ser salvo de la angustia y la tortura que estaba a punto de enfrentar. Pero había venido a la tierra como el libertador prometido para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Estaba decidido a completar su misión, sin importar qué. Dios siempre hace lo que dice que hará. En el capítulo 2 de Hechos, el mismo Pedro, después de que las personas escucharan las maravillas de Dios en sus diferentes idiomas,
Algunos quedaron atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Otros decían que estaban llenos de mosto. Y luego vemos a Pedro en Hechos capítulo 2, del 22 al 23, y nos habla de esto. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos que sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipo conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, ¿verdad? Entonces vemos claramente que esto era una crónica de una muerte anunciada. Y claramente el apóstol Pedro lo utiliza después para evangelizar a la audiencia judía, que muchos de ellos allí no eran creyentes cuando vieron la crucifixión. Entonces vemos claramente que en 1 de Pedro 1:20 nos muestra que la muerte de Jesús era algo ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Dice 1 de Pedro 1:20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Por lo tanto, Hebreos 12:2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús entonces estaba decidido a cumplir su misión de la redención que tenía para nosotros. En Juan 12:28 vemos entonces que el Padre glorifica tu nombre, dice él. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios el Padre respondió a la oración de Jesús. Su estruendosa respuesta inmediata fue una vez más prueba innegable de que Dios el Padre aprobó a Jesús. La muerte de Jesús traería gran alabanza y honra a Dios. Y vemos claramente nuevamente el Padre hablando y diciendo esto, ¿verdad? Glorificándolo a Él tal cual como Él se lo pide. Padre, glorifica tu nombre. Juan 12:29, y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. ¿Cómo podríamos predecir? La gente cercana no entendió la notable respuesta del Padre. Su incapacidad para comprender las palabras de Dios era paralela a la dureza de la nación de Israel hacia la voz de Dios. Pues obviamente si no entendían y no querían creer el testimonio del Hijo, el cual estaba explicando al Padre por medio de su encarnación, ¿verdad? Diciendo: el que ve a mí, ve al Padre, porque mi Padre y yo no somos, pues mucho menos iban a entender la voz del Padre. Juan 12:30, pues al fin y al cabo, que el padre de ellos no era Dios, sino ¿quién? El diablo, ¿verdad? Juan 12:30 dice: respondió Jesús y le dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Jesús no necesitaba una voz audible para saber que su Padre estaba escuchando. La fuerte respuesta de Dios Padre fue por causa de aquellos que escuchaban. Sus discípulos. Dios hizo todo lo posible para hacer que la gente creyera en Jesús y se salvase. Sobre todo sus discípulos entendieron esto, hermanos. Por eso lo vemos aquí escrito en el Evangelio de Juan. El apóstol Juan entendió lo que básicamente fue dicho, ¿verdad? Al fin y al cabo el Espíritu Santo también le recordaría todas estas cosas. Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El propósito principal de Cristo al venir a la tierra fue el de ser juzgado por el pecado de la humanidad. El juicio que Cristo llevó en la cruz aseguró el fin de Satanás. En la cruz Jesús derrotó judicialmente al diablo. Puedes descansar seguro, Satanás será ¿qué? Expulsado. Judicialmente ya fue vencido en la cruz. Amén. Y por eso nosotros los creyentes ya podemos considerarnos muertos a Satanás, muertos al mundo y muertos ¿a qué? Al dominio de la naturaleza pecaminosa. Porque Cristo obtuvo eterna redención por nosotros. Podemos ser considerados muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús. Juan 12:32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Ser levantado fue la forma en que Jesús predijo y explicó su muerte en la cruz. Esa fue una muerte que Él sufrió voluntariamente en nombre del mundo entero. Juan 3:14, exactamente como le dijo a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesario que Nicodemo en ese momento entendiera que era pecador, así como la nación de Israel pecó y era mordido por serpiente en el desierto, y que el Mesías vendría primero, antes de traer su reino, a morir en sacrificio por nuestros pecados, ¿verdad? Y que Él sería levantado de la tierra, prácticamente hablando de la crucifixión. Para ellos el término ser levantado de la tierra, sabían claramente que se refería a la crucifixión. La palabra atraeré, el cubo, significa mover jalando, atraer, arrastrar o tirar. Esta palabra se utiliza otras 4 veces en el Evangelio de Juan. 2 veces describe sacando una red cargada de peces fuera del agua, y en otra oportunidad describe sacando una espada de su vaina. Usted lo puede ver en Juan 6:44, Juan 18:10, Juan 21:6 y Juan 21:11. Veamos alguna de ellas. Juan 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahí está el mismo griego, no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto muestra claramente que Dios utiliza la predicación de Cristo crucificado para llamar y atraer poderosamente a las personas hacia sí mismo. El levantamiento de Cristo en la cruz, así como el levantamiento de Cristo en nuestra predicación, se convierte en una poderosa atracción hacia la verdad. Podemos ver por qué Pablo predicaba a Cristo crucificado. 1 Corintios 1, del 17 al 18 nos dice la palabra de Dios: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y luego dice el versículo 23 al 24: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Otro pasaje está en 1 Corintios 2, del 1 al 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Juan 12:33. Y decía esto, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces vemos claramente que está hablando de la crucifixión. El ser levantado literalmente se refería al cuerpo de Jesús siendo levantado en la cruz. La cruz irónicamente condujo a la máxima exaltación de Jesús. Como lo leímos en Isaías 52:13. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Filipenses 2:9 nos dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Hebreos 12:2, como lo vimos, pues, que Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Juan 12:34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? La multitud no entendió el significado del Mesías sufriente predicho en Isaías 53. No podían encontrar sentido a sus predicciones concernientes a su muerte. ¿Qué tal cuando decía: y horadaron mis manos y mis pies? Y estamos hablando que esa profecía fue dada en los Salmos, ¿verdad? Y fue escrita mostrando que aún ni siquiera la crucifixión se había inventado, porque no fue escrita durante el tiempo de los romanos, ¿verdad? Mucho antes. Y ni aún así se persuadieron. ¿Por qué? Porque no creyeron a Moisés y a los profetas. Tampoco entendieron entonces el por qué, cómo podían relacionar que Cristo permaneciera para siempre con el ser levantado en la tierra y morir en una cruz. Para ellos no cabía en su mente un Mesías redentor. Así como hoy en día no cabe en la mente para las personas que Cristo tenía que morir por sus pecados, hermanos, para llegar a ser salvos. Juan 12:35.
Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Jesús emitió otra invitación urgente para que la multitud creyera en Él. Como la luz del mundo, Él estaba allí mismo con ellos en aquel momento. Había hecho milagros y prodigios y todavía decían: ¿quién es este, el Hijo de Dios? Y ya lo había probado que Él era el Hijo de Dios. Vimos las programaciones de los 8 yo sois y sucesivamente también sus milagros, ¿verdad? Y prodigios. La luz del mundo estaba con ellos. Con simplemente creer en Él, abrirían sus ojos espiritualmente y evitarían las constantes trampas del engaño. Estaban totalmente endurecidos. Les cayó como un estupor para que con sus ojos no vieran y con sus oídos escucharan y pudieran ser salvos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos primero endurecieron el corazón hacia Él y luego entonces el Señor le endurecería el corazón a ellos por causa de su rechazo. Sin embargo, si continuaban andando en la oscuridad, estaban en peligro de quedar permanentemente en una condición espiritualmente ciega. Como lo dice en Romanos 9, en la última parte, ¿verdad? Juan 12, 36a. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. Jesús animó a sus oyentes a creer en Él mientras estaba físicamente presente con ellos. Es más fácil creer en algo que puedes ver. Le resultaría más difícil creer una vez que Él se fuera. Juan 20, el 25 al 29, tenemos el ejemplo clásico de quién, de Tomás cuando dudó, ¿verdad? Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto después de la resurrección. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiese mi dedo en el lugar de los clavos, y metiese mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los ojos que no vieron y creyeron. ¿Has creído tú el testimonio de la palabra de Dios? ¿Has creído que Jesucristo es el Mesías y que tú necesitas ser salvo o salva de la pena del pecado y de la condenación del infierno? Juan 12, 36b. Creed en la luz para que seáis hijos de luz. Imagínate el desespero de Jesús en ese momento. Él quería que fuesen salvos a pesar de semejante rechazo. Jesús les aseguró que si creían en Él se convertirían en hijos de luz. Hijos de luz. El convertirse en un hijo de Dios dependía de que creyeran en la luz del mundo. Esto aún es cierto en el día de hoy. Te has convertido en un hijo de Dios por la fe en Jesucristo. En Juan 1:12 nos dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Nadie nace siendo un hijo de Dios. Se lo dijo Jesús a Nicodemo: lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por eso os dije, os es necesario nacer de nuevo. Has nacido de nuevo espiritualmente. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Gracias por tu entrada triunfal en Jerusalén, Señor. Gracias porque hoy también tú quieres que las personas vengan a ser salvas, que salgan de la oscuridad y vengan a ser alumbradas por el maravilloso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque tu palabra dice que Jesús es la luz del mundo, Señor, y que la luz del mundo, que la luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo, que en el mundo estaba y en el mundo por Él fue hecho, porque Jesús es el Creador. Y dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo te pido, si hay una persona que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo, que hoy ponga toda su confianza en su obra consumada en la cruz, que Cristo ya murió y pagó todos sus pecados
y a través de su resurrección le da la evidencia, Señor, de la vida eterna, para que se pueda poseerla como un don gratuito de Dios. Como dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Que la persona se dé cuenta que nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Él, pero en cambio las obras de Jesús son de completa justicia y perfectas, y por eso necesitan de la justicia de Cristo toda aquella persona que pone su fe en Cristo para poder ser salva. En Cristo Jesús te pedimos por todo esto, Señor. Amén.